Bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan a través de este podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Dios le bendiga y le guarde. Hoy no me acompaña mi amigo y compañero de batalla Daniel Ruiz porque está en una condición, una situación con su esposa que dio a luz. Así que manténgalo en oración a él y a la criatura y a su esposa y a toda esa familia. Bendecimos a todos los que se conectan, a todos los que sacan su momento para conectarse, para seguir los programas. Y de paso les pedimos que se conecten a este programa, que le den like, que se suscriban y que le den a la campanita de notificaciones. Así, cada vez que un contenido salga, que tenemos variado contenido en este canal, usted pueda recibir una notificación que le diga, mira, hay un programa que se está dando en este momento, o guardarlo para cuando usted tenga el tiempo pueda visualizarlo. Quiero dejar una palabra breve en este día, en este tiempo de tantas aflicciones. Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde las cosas se están tornando incómodas. Y el pronóstico, según organismos internacionales, es que el mundo va a atravesar por una situación difícil, más difícil que el COVID, para que se vuelva grande la noticia. Pero en Dios tenemos una confianza, tenemos un trabajo, tenemos una tarea que cumplir y nosotros no podemos estar envueltos en toda la dinámica del mundo sabiendo que tenemos esta tarea pendiente. Esta tarea es ir y predicar el evangelio a toda criatura. En ocasiones la predicaremos con palabras, pero por lo general con nuestro testimonio, nuestra manera de conducirnos, predicamos también el evangelio. Yo oro para que el Señor tome cada corazón, cada mente en este momento y pueda hacer que esta palabra sea vida en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Yo quiero leer inmediatamente a 2 de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante, del apóstol Pedro, que en estas cartas de primera y segunda de Pedro, la gente no creía que era Pedro, porque la gente decía Pedro era un hombre de pesca, era un hombre común y corriente, sin estudio, sin profesión, sin léxico, y de repente en estas cartas aparece un Pedro diferente, un Pedro ya con una forma de hablar y de expresarse más de un rabí que de un simple pescador. Y Pedro comienza a exhortar en su segunda carta a los hermanos de las congregaciones, diciéndole lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es muy importante que nosotros entendamos, lo voy a leer en otra versión para que usted tenga una idea del lenguaje actual, cómo se diría esto que acaba de decir el apóstol Pedro. Dice así: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Cuando habla de que debemos añadir virtud, la virtud es una forma de conducirse, es una buena conducta. Ahora mismo estamos enfrentándonos con problemas conductuales en todas las áreas de los jóvenes, en todos los aspectos de la vida hay problemas de conducta. Hay gente que por cualquier cosa mata a otra persona, por cosas tan tontas que a veces usted dice, ¿y por eso fue que lo mató? Bueno, pues eso tiene que ver con la conducta. Son problemas y trastornos que hay en la conducta. Esforzarse por añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia devoción, la devoción, y a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor, que es el que cubre multitudes de pecados. Si hay algo que evita que Dios nos vea como lo que realmente somos, es el amor que fue derramado en la cruz del Calvario por Cristo. Si Dios no nos estuviera viendo a través de la sangre de Cristo, nuestra historia fuera otra muy distinta. Dice el verso 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, está hablando de un movimiento diligente que debe tener cada persona sobre su propia persona y sobre cómo él va a manifestarse delante de los demás. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Ni su vida habrá sido inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Miren, nosotros tenemos una naturaleza, todos fallamos todos los días batallamos con naturaleza, con formas que traemos, que cargamos, que son nuestra cruz. Pero nosotros no necesariamente debemos morir así, sino que pudiéramos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, escalando en la vida con ayuda del Señor. Dice que cuando nosotros conocemos al Señor, se supone que nuestra vida es diferente, que nuestra estructura mental cambia totalmente y comenzamos a experimentar una transformación de adentro hacia afuera. Pero el que no las posee, o sea, el que no posee estas cualidades de las que hablamos al principio en el verso 5 y 6, pero el que no las posee, como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. O sea, cuando tú no practicas, vamos a decir así, no eres un practicante de las cosas espirituales de Dios, por lo general, estas cosas comienzan a decaer dentro de ti. De nada sirvió o de poco sirvió, vamos a decir así, que tú hayas entregado tu vida al Señor. No voy a decir, no quiero que me malinterpreten, pero de poco sirvió que tú le entregaras tu vida al Señor, que el Señor tomara tu vida para después dejarte solamente así. O sea, eso no tiene ningún sentido. El sentido sí lo tiene que tú le saques el máximo de provecho al hecho de que tú tienes ahora quien ayude con tus cargas, que es el Señor. Antes las cargaba tú mismo y hacías tus cosas bajo tu propio riesgo. Ahora no, ahora tú tienes a un Padre que está contigo de día y de noche. Pero si tú no entiendes esto, aquí el apóstol Pedro te dice, pero el que no las posee, el que no posee estas cosas que la Biblia dice, es como un ciego y corto de vista. Es una persona que no tiene visión,
que su visión está muy por debajo de lo que debería estar. Y pudiéramos estar en ministerios tomando oportunidades, haciendo cuantas cosas, con una visión pobre, corta y escasa delante de la presencia de Dios. Sigue diciendo el verso 10, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo, así nunca caerán. Hay una diligencia que hacer. Debemos ser diligentes sobre esto, de que estas cosas de Dios arraiguen. ¿Y cómo nosotros podemos lograr que las cosas de Dios arraiguen en nosotros? Bueno, fortaleciendo esas cosas en nuestra vida. Fortaleciendo la alabanza. Hay gente que solamente la única alabanza y adoración que escuchan es cuando están en la iglesia. Pero si es en su carro, música romántica, que bueno, le trae buenos recuerdos, pero no es alabanza. A Dios no lo es. O si están en su casa, no tienen ni siquiera un pequeño reproductor y lo único que ven es televisión. Entonces no tienen un contacto con la alabanza y la alabanza no puede producirse en ellos porque no la tienen. Entonces, para poner un ejemplo, eso y muchas cosas más, como por ejemplo, escudriñar las escrituras. La Biblia dice que tú debes escudriñar las escrituras, no leerla como si fuera un libro normal o común y corriente. Escudriñarla, buscar, estudiar profundamente las escrituras. Entonces, cuando nos enfrentamos a una vida cristiana sin fundamento, vienen los problemas, vienen las situaciones y andamos corriendo detrás de la gente para que ore por nosotros. Y no es que está mal que la gente ore por nosotros, pero se supone que a la gente a la que le pedimos la oración son gente igual que yo delante de la presencia de Dios. O sea, gente que tiene un acceso igual que el que yo tengo delante de la presencia de Dios en oración. Qué bueno que hay una oración corporativa. Pero se supone que yo no debo pedir oración basándome en que Dios no me oye a mí, te va a oír a ti. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos bien descuidados con estas cosas que son trascendentes para nosotros, para nuestra vida. Imagínese esto como si usted estuviera haciendo un ahorro, alabando, glorificando a Dios a diario, escudriñando las escrituras, buscando el rostro de Dios en oración, en ayuno. Todo esto es como si fuera un ahorro. Y el momento de la dificultad, bueno, pues usted va a tomar de ese banco, de ese ahorro, de esa alforja que usted hizo, de oración, de búsqueda, de palabra de Dios en su mente, en su corazón, y usted va a poder sostenerse en pie. La palabra de Dios es clara cuando dice, todo aquel que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron ríos, vinieron lluvias y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, mas no cayó porque estaba sobre la roca. Y luego hace una comparativa inversa diciendo, pero al que no la hace, fíjate que no está hablando del que no la oye, no está hablando del que no la lee, está hablando del que no la hace, del que no la introduce en su corazón para hacerla. Le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y vinieron las mismas cosas, pero cuando dieron con ímpetu sobre aquella casa, dice que su ruina fue grande porque no estaba sobre la roca. Entonces, en resumen, si queremos tener éxito en nuestra vida de fe, si queremos tener victorias todos los días en un mundo donde todos los días estamos en batalla, pues entonces la fórmula correcta es buscar a Dios, buscar las cosas de Dios, escudriñar las escrituras, buscarle en oración y llenar nuestra vida de alabanza. Todos los días usted tiene que estar en contacto con la alabanza, porque la alabanza produce el gozo del Señor. La fe en Cristo produce el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es la fortaleza de los hijos de Dios. Entonces aquí dice en el capítulo 5 que nosotros tenemos que esforzarnos en añadir a nuestra fe buenas conductas. ¿Creemos en Cristo? Bueno, vamos a demostrarlo ahora con buenas acciones.
con buena conducta. Por eso en Cristo no funciona el yo soy así. Hay gente que viene al Evangelio con sus malas costumbres, sus malas conductas, y su excusa de siempre es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que mis padres son así, es que yo soy así, esa es mi forma. En Cristo Jesús ese tipo de cosas no funcionan. Aquí te dice, y por esto deben esforzarse en añadir. O sea, usted tiene que hacer una diligencia y esforzarse por añadir a la fe en la que usted ha creído buena conducta. Una conducta buena. Y lamentablemente tenemos un montón de gente que cree en Dios, que son creyentes, pero que todavía, si tienen que, ¿verdad?, agredir físicamente a alguien, lo agreden. Y si tienen que hacer algo incorrecto, lo hacen, porque son cristianos, pero todavía su conducta no ha sido reformada. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe buena conducta. A la buena conducta, entendimiento. Entendimiento quiere decir que usted debe meditar las cosas, meditar las palabras que va a hablar, los actos que va a hacer, los caminos que va a tomar. Usted tiene que ser una persona entendida. La palabra de Dios declara que había una tribu de Israel que eran los hijos de Isaacar y que esta gente eran entendidos en los tiempos. O sea, eran gente que tenían un discernimiento de las cosas atmosféricas, de la luna, las estrellas, el sol, los movimientos y las estaciones. O sea, eran gente que eran entendidos en los tiempos. Era gente que tenían una capacidad tremenda para discernir lo que pudiera suceder en el día. Y así nos pide el Señor que nosotros seamos gente entendida y que al entendimiento le pongamos también el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es el autocontrol. Las cosas no deben controlarme a mí porque ya Dios me ha dado poder sobre las cosas. Cuando Dios le entrega el huerto a Adán, en el huerto del Edén, no le dice, estate tranquilo ahí, que cada cosa te va a ir diciendo lo que tú tienes que hacer. O sea, eso no fue. Cada animal te va a decir cómo se llama y cada planta y cada cosa te va a ir llevando hasta donde tú tienes que llevar. Esa no fue la idea del huerto. La idea del huerto fue sujeta todo, somete todo y administralo todo. O sea, el diseño original era para administrar las cosas, no para que éstas me administren a mí y me afecten. Entonces nosotros ahora permitimos que un carro, que una casa, que el dinero, que propiedades, que situaciones no entren en un estado de estrés tal que nosotros no podemos ni glorificar a Dios. Porque estamos tan estresados, estamos tan abatidos con esas cosas que no podemos darle gloria a Dios y no es el deseo del Señor. Su palabra dice, por nada estéis afanados. Por nada. No dice por algunas cosas sí, por otras no. No dice, por nada estéis afanosos. Al entendimiento, dominio propio, y al dominio propio agréguele paciencia. Porque de nada sirve que tú tengas tantos dones espirituales, pero seas una persona impaciente, que inmediatamente ya tomes decisiones. Eso no es de prudentes. Eso no es de prudencia. Entonces tú tienes que ser paciente, tienes que ser una persona sosegada. A la paciencia, la devoción. Y la devoción tiene que ver con ese nivel de entrega que yo tengo delante de Dios. Con esa entrega, con esa pasión que yo tengo para las cosas que son de Dios y para honrar a Dios, aunque yo no esté haciendo un trabajo netamente eclesiástico, donde quiera que esté, no importa el trabajo, la oficina, la calle, manejando, yo tengo que verme como una persona o tengo que actuar como una persona que tiene una devoción hacia Dios, que yo no soy un no sé qué por ahí, sino que tengo un Padre y yo tengo una devoción hacia ese Padre y hacia lo que ese Padre representa y lo que hace en este mundo. A la devoción vamos a agregarle el afecto fraternal. El afecto fraternal es muy importante. Yo escuchaba una entrevista sobre alguien que escribió un guión de una película y él decía
que una de las cosas más importantes del ser humano es el servicio. El usted servir a otros, tener fraternidad con alguien. Cuando usted es fraterno con alguien, cuando su corazón está dispuesto a abrir a la fraternidad, pues usted se conduce de una forma sana y hace que otros también se conduzcan de una forma sana. Pero obviamente, como con el caso de la humanidad, que por haberse multiplicado el mal en la tierra, pues el amor de mucha gente ha menguado. Ya la gente no abre su corazón con tanta facilidad. Pero nosotros tenemos que aprender a manejarnos con fraternidad. Entre nosotros no debe existir jamás el quítate tú para ponerme yo y poner zancadillas y preparar escenarios negativos para que haya un debate, una batalla, una guerra dentro de la congregación o del hogar. Nosotros tenemos que ser entes fraternales, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, pero el más fundamental, al afecto fraternal, el amor. El amor que cubre multitudes de pecados, el amor que hace que las cosas se vean a la manera de Dios, el amor que hace que nosotros podamos entregarnos sin medida, el amor que nos salvó, que nos sanó y que nos dio la oportunidad de ver el mundo con un lente diferente. Yo quiero pedirte que esta palabra la atesores en tu corazón. Es una palabra breve, pero es una palabra muy concisa. Y trato siempre de buscar una palabra que pueda, en una breve porción de tiempo, dejarte un gran mensaje. Quiero que la puedas atesorar, que la puedas estudiar por ti mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Y que tú puedas, ¿verdad?, tener este encuentro hermoso con las Escrituras, con la palabra de Dios, atesorar un verso o muchos versos en tu corazón, que tú puedas decir, wow, con este verso me identifico, como decía nuestra hermana que predicó el domingo pasado, Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y yo creo que siempre va a haber una palabra de la Escritura que te va a mantener en un momento difícil. En un momento de dificultad, lo que te puede sostener es una palabra que sale de la boca de Dios. Quiero bendecirte, recordarte que puedes dejar tu comentario, ahí debajo puedes dejar tu comentario y puedes opinar sobre lo que nosotros hacemos, si te parece, si tienes alguna pregunta, objeción, cualquier cosa que tú quieras, puedes dejarla en los comentarios y con mucho gusto en su momento nosotros también te vamos a responder. Yo te bendigo en el nombre del Señor y oro para que esta palabra produzca en ti frutos que lleven al 100 por 1 y que tú puedas llevar una palabra de fe y compartirla con la gente que más te importa. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que te pases un feliz resto de la semana. Dios te bendiga, bendiciones. Shalom.